Y seguimos en Es la Mañana de Guadalajara en Es Radio, hoy además con la oportunidad de saludar a Ramón Bernado, que ha hecho un alto en su periodo vacacional para pasarse por nuestros estudios. Ramón, muy buenos días. Buenos días, Pablo, además de verdad, es cierto lo que dices y tal, estoy en este mes de julio que he cogido de vacaciones porque he cogido el mes entero, como los ricos, Pablo. Oye, muy bien, se descansa mejor, ¿verdad? Sabiendo que quedan muchos días por delante. Sí, a mí ya sabes que las vacaciones me gustan, pero también trabajar. Exactamente, eso sí, eso es verdad. Bueno, pues si hay algún oyente que además conoce a Ramón por otras vicisitudes profesionales, que tenga en cuenta que no, que está de vacaciones, pero que volverá al trabajo cuando le corresponda. El 1 de agosto estoy operativo absolutamente en mi trabajo, Pablo. Muy bien. Pues no he dicho esto ¿de qué hablamos hoy? Pues mira, ya que estaba en Peñíscola de vacaciones, vamos a hablar un poco de Peñíscola y el cine, ¿no? Peñíscola es una localidad costera de Castellón, todo el mundo lo sabe y tal, que tiene 17 kilómetros de costa, o sea que y tiene alguna zona que es parque natural, hay unas dunas que son parque natural, o sea que es un sitio que no solamente sol y playa, sino que tiene una cosa importantísima que es su castillo, el castillo del Papaluna, que ¿sabes un poco la historia del Papaluna, Pablo? Te la cuento yo, sí. Porque a mí la historia del Papaluna me encanta. Ya sabes que el castillo de Peñíscola es un castillo templario que la corona de Aragón se lo regaló a los templarios, o se lo cedió a los templarios, y que originalmente era una alcazaba árabe y sobre ahí edificaron una estructura defensiva imponente que se construyó en muy poco tiempo, que los templarios tenían mucho poder en la época. Y el Papaluna se refugió ahí. El Papaluna es uno de los personajes del cisma de Occidente. Sabes que hubo el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. El cisma de Oriente persiste, que son las iglesias ortodoxas y griegas y tal, y el cisma de Occidente, que ocurre entre mediados del siglo XIV y principios del XV, ¿no? Y uno de sus protagonistas es el Papaluna, que es Benedicto XIII, era el nombre que tomó cuando papa, y que era aragonés, era de Illueca, de un pueblo de Zaragoza, que tiene castillo, y su nombre original, o su nombre antes de ser papa, era Pedro Martínez de Luna. Y por eso el nombre de Papa Luna, ¿no? ¿Sabes? Este fue un hombre culto que estudió Derecho en la Universidad de Montpellier, que estuvo de canónigo en Zaragoza, en Gerona, en Barcelona, que además contribuyó a la apertura de la Universidad de Salamanca, que contribuyó también en el compromiso de Caspe, donde se eligió a Fernando I rey de la corona de Aragón. O sea que fue un hombre un tipo importante, muy importante, no era un iluminado que pasaba por ahí. Que vivió 95 años, que vivió una barbaridad de tiempo. Y más para aquella época y tal. Bueno, era inmortal, casi diría la gente. Y que fue una época convulsa de la Iglesia. Había una lucha de poder entre el antiguo imperio romano-germánico y el reino de Francia y los que le apoyaban, corona de Aragón incluida, y entonces hubo un momento en el que se eligieron dos papas a la vez, el Papa Inocencio y el Papa Benedicto XIII, que era el Papa Luna, y el Papa Luna, pues al final cae en desgracia, pierde apoyos, tiene al final el apoyo de la corona de Aragón, por lo cual deja el papado de Aviñón y se refugia en Peñíscola, y ahí, protegido por los templarios, está los últimos 12 años de su vida en el castillo de Peñíscola, manteniéndose en sus 13 de conservar el papado. Y hubo un momento en la Iglesia en el que mientras estaba la pugna, se elige un tercer papa, que es Martín V, y entonces hubo un momento que había 3 papas a la vez y tal. El Papa Inocencio cede, pero el Papa Benedicto no cede, el Papa Luna se mantiene. Era Benedicto XIII, y la expresión mantenerse en sus 13 viene de eso. Como era Benedicto XIII, mantenerse en sus 13 viene de ahí, del Papa Luna. Fíjate qué curioso. Una pregunta que tengo es, ¿todas estas cosas sobre el Papa Luna ya las conocías antes de ir a Peñíscola? ¿Es un personaje que te ha traído o ya has enriquecido tu conocimiento sobre este paisano tuyo? Sí, bueno, pues un poco las dos cosas. Yo conocía del Papa Luna porque era un personaje aragonés
leí en mi juventud sobre él. Ajá. Y ahora, pues estos días, ya que estaba ahí, pues... Ha refrescado claro, un poco. y ya que iba a visitar el castillo, y que de hecho lo visitamos, el castillo del Papaluna, que se llama así, el castillo de Peñíscola se llama Castillo del Papaluna, pues estas cosas, pues le diríamos, he complementado conocimientos y he refrescado algunos, ¿no? Y ahora nos has dado una clase magistral sobre historia, No, ¿no? hombre. En 5 minutos no llegan. Y te podía contar además anécdotas de que al Papa lo intentaron envenenar en bastantes ocasiones. Él salió por patas de Aviñón, salió escondido. Porque, digamos que cuando le eligieron Papa o se... Claro, el o se problema, autoeligió Papa... No, le eligieron, hubo un cónclave. El problema es que hubo un cónclave en el que se realizó en Roma y la presión del pueblo de Roma hizo que los cardenales eligieran un papa italiano, siendo que la mayoría eran franceses. Este tenía el apoyo del Imperio Romano Germánico, del Sacro Imperio Romano Germánico, herederos de Carlomagno y tal, y... ¿qué pasa? La sede pontificia tiene que abandonar Roma era un momento de convulsión política y luchas, Italia, y se instala en Aviñón. Entonces, el rey francés decide hacer un nuevo cónclave y ahí es donde se elige un nuevo papa que diríamos que va con la influencia de la corona de Aragón y del reino de Francia, que eran los importantes, ¿no? Porque Castilla en esto pinta relativamente poco, muy enfrascada en la Reconquista. Y entonces por eso hay dos papas a la vez. Cuando pierde el Benedicto XIII, pierde el apoyo del rey de Francia, pues tiene que abandonar Aviñón de mala manera, se refugia ahí en Peñíscola con... Primero la protección del rey de Aragón, que luego la pierde también y solo tiene la protección de los templarios. Da la impresión de que era un personaje bastante RQR, ¿no? Sí, sí. Yo, haciendo bueno el tópico, perdona que te lo diga. Sí. Entonces lo intentan envenenar en bastantes ocasiones ahí dentro de Peñíscola, del castillo de Peñíscola, y hay una leyenda, esto no es historia, de que él elaboraba una tisana con las hierbas locales, y que eso le protegió de envenenamientos, uno de ellos que se intentó hacer con arsénico, ¿no? La tisana del Papaluna, que se llama así, se mantuvo durante un par de siglos, luego ya desapareció y ahora, curiosamente, ha vuelto a estar de moda. Y en una cena medieval que estuve uno de los días estos, nos sirvieron después de comer la tisana del Papaluna, que yo creo que es un invento nuevo, que no sabe nadie exactamente lo que llevaba la tisana del Papaluna, pero le fue muy eficaz porque se salvó de algún envenenamiento y fíjate si duró 95 años, vamos, eso si viviera ahora lo envasaba y lo comercializaba y se hacía de oro. Sí, desde luego y tal. Y bueno, ¿y qué películas se han rodado en Peñíscola? Sobre este personaje seguro que hay alguna, ¿o no? Pues no sé si hay. Yo no he encontrado ninguna película. No sé si te acordarás tú, Pablo, de una serie de Antonio Gala, yo creo que era de los años 80 o 70, yo creo que se titulaba Paisajes con figuras. ¿Te acuerdas tú de esa serie? No, me temo que no. Pues era una serie un poco literaria en la que se contaban personajes de la historia y más o menos se retrataba los sitios donde había vivido y tal, ¿no? Era una especie de medio documental, medio drama, y yo recuerdo el programa, el guión era de Antonio Gala, o sea que era maravilloso. Antonio Gala, sabes que era un hombre que tenía esa capacidad de hablar como escribía y escribía como hablaba, o sea, una auténtica maravilla. Y recuerdo un programa del Papaluna. Yo, películas que tengan como centro el Papaluna, no, pero es un personaje, a mi modo de ver, yo creo que da para una serie, da para mucho. O sea, si nos están escuchando los creadores de Isabel, ahora Fernando, tal, claro, además, en cuenta. En este país yo creo que las series históricas están muy bien, porque nosotros conocemos muy mal nuestra historia, o sea que... Y ahí, y esto ¿por qué lo contó todo? Bueno, porque en Peñíscola se han rodado películas importantes. Eso, vamos con esas claro, que sí. Este no es más que un programa de cine, parece que sea un programa de historia también. Creo que vamos a abrir una nueva sección contigo. No, pero aquí es divertida la historia del Papaluna. No, ¿Te ha gustado, yo no Pablo? sabía más que había vivido tanto ni que había sido... Sí. Me había intentado envenenar tantas veces. Pues mira, en Peñíscola se han rodado películas muy importantes. Se rodó Calabuch, que es una película de Berlanga, es la película anterior a Plácido, del año 50 y tantos, y que es una película, no sé si sabes el argumento, Pablo, pues cuenta un físico
que ha intervenido en la fabricación de la bomba atómica, se refugia huyendo, ¿no?, en Peñíscola, ¿no? Y encuentra ahí una especie de paraíso, ¿no? Berlanga, que tenía su mala leche característica, pues se enfrenta un poco el Peñíscola, que para él es un paraíso, al Peñíscola de los que residen, que es como una especie de encarcelamiento, ¿no?, en esa época oscura española, ¿no? Y es una película, pues, que tiene al mismo tiempo un tono bondadoso, pero una amargura de fondo bastante importante. Calabuch es una estupenda película, sí. ¿no? No es a mi modo de ver, de las mejores, porque Berlanga mejora mucho cuando empieza a hacer los guiones con Azcona, con el gran Azcona, que yo creo que la primera película con la que colaboran es Plácido, que es la siguiente, que es una obra maestra, luego El Verdugo y tal, y entonces le falta ahí un poco ese tono Azcona que era tan característico, yo creo, pero aún así es una estupenda película en la que la película, ya sabes, que fabrica unos fuegos artificiales. Valencia hay fuegos artificiales, son sinónimos, ¿no? Pero fabrica o colabora en la fabricación de unos fuegos artificiales que llegan más alto y son mejores, claro, por sus características de físico pirotécnico, pues son esas. Otra película que se rodó también en Peñíscola fue El Cid, de Anthony Mann, la época de las superproducciones que se rodaban en España, con Samuel Broston, que eran películas absolutamente impresionantes, porque trabajaban miles de extras y tal. Y el Cid cuando el director Anthony Mann es un gran director de western, junto posiblemente con Howard Hawks y con Ford, los tres mejores directores de western que hay, y vino a España a rodar El Cid, que ya estaba el guión muy cerrado, la película casi ya muy empezada, y fue un trabajo un poco de artesano, ¿no? El Cid es una película que cuando se estrenó los historiadores españoles la pusieron a parir, y porque la cantidad de errores históricos que tiene es inagotable, ¿no? También es verdad que el Cid, el poema del mío Cid, también es una leyenda, ¿no? Que tampoco es... Vaya usted a saber, se hizo 2 años después de que viviera el verdadero Cid, ¿no? Que sí que existió. Entonces, bueno, está inspirada, y entonces Hollywood le da ese tono especial, y bueno, hay cosas curiosas, ya sabes que en algún momento pues entra el Cid, yo creo que en Valencia, al ritmo de Paso Doble, y se oyen sevillanas por ahí también, cuestiones de estas y tal. El vestuario debió de ser algo, bueno, pues eso. Sofía Loren era la coprotagonista de Charlton Heston. Fíjate que plantel de Charlton Heston y Sofía Loren. Sofía Loren hacía de Doña Jimena, el Charlton Heston del Cid, y Sofía Loren entonces era una auténtica diva, era la diosa del cine de la época y tal. Y entonces, claro, sale en los planos, en planos guapísima, súper guapísima, y a lo mejor después de haber sido maltratada y tal, me niego a salir mal, ¿no? Efectivamente. Y bueno, el Charlton Heston, que ya tenía una edad, no era un jovencito precisamente, pues bueno, pues hizo lo que pudo. La verdad es que los burgaleses se enfadaron mucho, porque siendo que el Cid era de Burgos, no había ni un solo plano de Burgos. Bueno, y era normal, porque cuando se desarrolla el Cid, la catedral de Burgos, que es de estilo gótico, no estaba hecha. ¿Qué sacas de Burgos de la época? Hombre, porque estos eran de anacronismos, pero sin pasarse. Y el Charlton Heston, cuando terminó la película, fue a visitar Burgos, y fue recibido... Así como la estrella que era, incógnito, fue de visitar, pero se le reconoció inmediatamente, porque era un hombre que, date cuenta, era un hombre portentoso. Solo por la talla que tenía, ¿no? De una altura, de un porte físico, que todo el mundo dice que era muy mal actor, pero a mí no me parece que fuera tan mal actor. En Ben-Hur no lo hace tan mal. Mira, otra serie que podemos hacer, actores de peplum, así que deja mucho que desear. Bueno, nos vamos del tema. El Cid, que tú recomiendas volver a ver esa película, a lo mejor pues una tarde, una yo, de estas tardes. Yo es que hace mucho tiempo que no la he visto y no me apetece mucho verla. Pues no la vemos. Anthony Mann también rodó en España La caída del Imperio Romano, que vi no hace mucho, porque esa es una película de esas de mi infancia, ¿no? De las que vi yo cuando era un chiquillo, y tienes esa nostalgia de volverla a ver, y es bastante mala. Salen muchos caballos, muchas peleas, mucha gente disfrazada
disfrazada de romano, pero es una película... Pero como película no. No. Y luego, ¿por qué Peñíscola está en el candelero cinematográfico mundial? Es porque se ha rodado, en octubre del año pasado, se rodó la 6ª temporada de Juego de Tronos. Ajá. Y entonces tuve la oportunidad de en la playa, paseando por la playa, me ve a un señor que llevaba una camiseta en la que ponía Tirin, Peñíscola. Tirin es una ciudad esclavista de la Bahía de los Esclavos, una de las ciudades que conquista Daenerys Targaryen y que es la Khaleesi, ¿verdad? Sí, y que es Peñíscola. Y que Tirin es Peñíscola, ¿no? Y entonces vi la camiseta y me quedé mirando y le dije, bueno, ¿y esta camiseta dónde se puede conseguir? Y dice, pues no se puede conseguir en ningún sitio porque es una camiseta que hicimos los que intervinimos en el rodaje de Juego de Tronos. Digo, pues cuénteme usted, por favor. Y entonces me contó efectivamente que el pueblo se volcó en la participación. Participaron 1.200 extras en el rodaje de las escenas. Eso es casi como película de antes, ¿no? Pues claro, hablamos del Cizo, de la caída del Imperio Romano, pues en ese plan de mucha gente por allí. Sí, una barbaridad. 1.200 extras intervienen en Peñíscola en octubre del año pasado. Esto se rodó en octubre del año pasado. La 6ª temporada ha terminado de emitirse hace muy poco y la ciudad de Tirin pues tiene un protagonismo especial. Además, parece ser, esto es un spoiler, pues espera que me tapo los oídos. Taparos los oídos. Parece ser que Tyrion Lannister, el enano, pues estuvo en Tyrion y entonces todo el mundo deduce que sale ahí en la serie, se permanece posiblemente gobernando la ciudad cuando Daenerys Targaryen la tiene que abandonar al final de la última temporada porque se rebelan los esclavistas, ¿verdad? Entonces me contó, pues que el rodaje estuvo muy bien, que hubo personas que hicieron algún papel un poquito largo, otras salen microsegundos, pero otras pues aún tienen algún papel más o menos importante, que fue muy divertido el rodaje, que se portaron muy bien los productores con ellos y que los que habían participado decidieron hacerse una camiseta de recuerdo, una camiseta muy chula, roja, en la que sale Tirin y Peñíscola, y ¿Qué es la envidia o ha sido la envidia? La envidia, dicen. De los aficionados a Juego de Tronos, y ¿no? entonces le dije yo, y no habrá manera, habrá que conseguir una por ahí en casa. Que soy Ramón Bernal. Y me dijo que no, eso era imposible y tal. Fíjate, en los días que se rodó, porque esto además aprovecharon el castillo de Peñíscola, la mayoría de los interiores se ruedan en Belfast, en Irlanda del Norte. Y en cambio los interiores del castillo de Peñíscola les gustaron mucho a los productores y se rodaron los interiores de Tirin. No solamente es el castillo, lo que se ve el exterior, sino los interiores también se rodaron ahí en Peñíscola. Esperemos que vuelvan más veces y tal. Y dejaron en la ciudad, en hostelería, solo en hostelería, más de 1 millón de euros. Fíjate tú lo que significa de beneficio para... Y aparte de que de pronto Peñíscola está en este universo que es el de Juego de Tronos, que ven más de 1.000 millones de personas en el mundo, de momento, que yo creo que esto irá aumentando, porque es una cosa que va a ir a más, lo de Juego de Tronos. Y entonces, esta 6ª temporada, que ha terminado hace muy poco, yo no la he visto aún, no voy a decir nada, Pablo, te salvo, ¿verdad? Habiéndola visto, pero es muy esperada porque date cuenta que las anteriores tenían el libro previamente y se basaba en el libro, pero esta se ha anticipado al libro y nadie sabía cómo iba a suceder esta temporada. Y yo tampoco lo sé. Bueno, pues Juego de Tronos también. Juego de Tronos, ¿Es recomendable para este verano? Pues sí, hombre, Juego de Tronos es una serie estupenda. Sabes que todos los capítulos de Juego de Tronos muere un personaje y hay una escena de sexo. Eso es obligatorio en todos los capítulos. Pues, míralo. Cuando empieces a ver un capítulo, piensa quién va a morir hoy y quién va a mantener relaciones hoy, en este capítulo. Pues nada, nos fijaremos todos, yo y los oyentes que sigan Juego de Tronos. Yo estoy revisitando temporadas y empezaré con la 4ª, que no la he visto todavía. Que tengo la 4ª, la 5ª y la 6ª para estar vacaciones. Pues las vas a ver de tirón, vas a disfrutar una barbaridad. Voy a recomendar a nuestros oyentes que entren si les apetece en el blog de Ramón Bernadó, Ramón.com, porque aquí te veo codeándote con el Papa Luna ya para hacer el capítulo de Peñíscola. Es que ya sabes que yo no puedo resistir mi tendencia a salir en la cámara
y entonces, entonces me grabó en la terraza del hotel Elena, que es estupenda y tal, me grabó ahí, pues un poco lo que hemos hablado aquí, bien, un poco pues diferente. Y luego tengo, si alguien quiere entrar en mi Facebook, que es hola, soy Ramón o Ramón Bernadó, se puede entrar perfectamente, pues tengo, aprovechando que compré una cámara de estas acuáticas sumergibles, pues ¿también? Sí, tengo grabado un chapuzón allí. Un chapuzón, más que un chapuzón, unos comentarios, pero en alta mar. O sea que pues, rodeado de agua por todas partes. O sea que nos ponemos a ello. Y bueno, en el Alcarra Televisión podrán ver ese vídeo, si nos dejas lo descargamos y lo ponemos al final de esta sección de cine. Por supuesto, faltaría más. En 2 minutos, ¿qué vamos, por ejemplo, hoy es miércoles, ¿alguien quiere ir al cine? Pues ¿qué podemos ver? Hay muchas películas en la cartelera de los multicines Guadalajara, muchas. Recomendables, pocas. Hay algunas que llevan mucho tiempo en cartel y tal. Yo, mira, vi el domingo, vi la de La Purga, la noche de la... ¿Cómo se llama esta? La noche de las bestias. La noche de las bestias. Election, la noche de las bestias. Esta es la tercera película, no sé si has visto las 2 previas de La Purga, pues es la tercera, la primera... esto de La Purga consiste en lo siguiente. En Estados Unidos, los nuevos fundadores de la patria de Estados Unidos instauran una noche en la que por una noche no hay delitos. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación. Se pueden cometer cualquier tipo de tropelías sin que sean punibles, incluso el asesinato. Y dura de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Durante esos tiempos no funciona la policía, ni el ejército, ni la sanidad, o sea, y entonces tú puedes ir y matar a tu mujer, a tu primo hermano, a tu cuñado, que es lo más ocurrido en estos casos, sin que eso sea punible. Y eso explican en la primera película que ha conseguido disminuir de manera drástica el número de delitos. O sea, que la gente se desahoga esa noche, la lía parda y luego ya vuelve a su vida. Y luego ya por la mañana siguiente sales y están las calles ahí sembradas de cadáveres y tal. Y era muy curioso porque la primera película, que se llamaba de La Purga, la noche de las bestias, que es del 2013, pues contaba un poco la envidia entre vecinos, porque uno es un vendedor de seguros y claro, fíjate tú, las medidas de seguridad, los que tienen pasta, pues ponen puertas blindadas, ponen todo lo posible para intentar protegerse esa noche. Y esa película hablaba de la envidia entre vecinos, ¿no? Era muy curioso. La segunda película, que es del 2014, que es Anarchy, la noche de las bestias, esa hablaba un poco de la represión hacia los pobres, ¿no? Y entonces había incluso el Estado organizaba una especie de comandos que iban en unos camiones estos ultramodernos a cargarse pobres directamente, ¿no? Y hablaba un poco de eso, ¿no? Y esta tercera habla un poco de los políticos, ¿no? De qué hacen los políticos esa noche. Y entonces hay un enfrentamiento, hay una senadora y tal que sufrió la purga hace un montón de años, que mataron a su esposo, a sus padres y tal, y ella quiere eliminar la noche esa de la purga, ¿no? Y entonces hay gente que le apoya y otros que están en contra, ¿no? Presenta la película unos cuantos personajes de manera muy simple, son personajes más que nada estereotipos, y luego estos personajes se encuentran con que esta senadora, que iba a tener unas medidas de protección especiales, pues es traicionado por alguno de los que le van a proteger y entonces tienen que protegerla durante la noche, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí la película es un poco... tiene momentos buenos porque esa noche de gente rara, con ese aspecto onírico de pesadilla nocturna, la gente se pone careta, se mancha de sangre, pues tiene un atractivo muy potente, ¿no? Unas imágenes muy potentes, ¿no? Luego
decae un poco al final, que parece que se convierta un poco en película de sectas y tal, y bueno, y nada. De todas maneras, fíjate, esto de la violencia, lo metido que está dentro de la cultura norteamericana, sí, porque esto de la purga, que nos parece una cosa ahí, pero lo estamos viendo de vez en cuando, hay purgas, entra alguno en una discoteca y se carga 20, o se pone a tirar desde una torre en un campus universitario y arreglado. Hace 2 días un exmarine se carga a 3 policías, les tiende. O sea, que esto de la purga en Estados Unidos va un poco dentro, quizás. En pequeñas dosis se está haciendo, o sea, que sí ocurre, ¿no? Y está muy, muy incrustado eso en la sociedad norteamericana. Y la peli yo creo que peca, fíjate, incluso... Bueno, hay una frase en El Padrino, antes que me has mencionado El Padrino, que dice que exactamente decía que se consigue más con una pistola que en el barrio, dice, en el barrio donde yo provengo se consigue más con una pistola que con unas buenas palabras, o sea, eso está claro. Eso se aplica en este caso aquí, ¿no? Aquí sencillamente y tal. Y entonces yo le echo un poco en falta pues más sangre, más purga incluso le echo en falta yo a esta película. Y fíjate tú que esta película que a mí me ha gustado, o sea, no es una película... O sea, a pesar de echar en falta alguna que otra cosa, te entretienes. Sí. Y tiene momentos, ya te digo, estos momentos oníricos en la calle son estupendos. Bueno, me pregunto yo si hubiera una purga ahí en España y pudiéramos ir al Congreso de los Diputados, lo que haríamos, lo que no haríamos. No, este país... yo prefiero... Yo soy más de discutir que de purgas. Acabar con la gente. Pues nada, en 30 segundos no sé si otra o dentro de las que... Mira, la de Spielberg ahora, Mi amigo el gigante es una película que los 60 dura 120 minutos o 117 minutos. Los 60 primeros o 90 primeros minutos son aburridísimos. Una música estupenda de John Williams, por cierto, una fotografía excelente, unos efectos especiales maravillosos, unos efectos visuales estupendos, pero aburrida. Y yo pensé que nunca diría esto, Pablo. ¿De una película de Spielberg? Es una película de Spielberg, pero llega un momento, que esto es una cosa que lo voy a decir ahora, pero no lo voy a repetir, en el que aparece la reina de Inglaterra y la película mejora dramáticamente. Y hay unas escenas ahí súper divertidas que me partí de risa en un desayuno del gigante y la reina de Inglaterra, y entonces esos cuarto de hora, 20 minutos finales son estupendos. Entonces, compensa, si lleváis a niños, yo os recomiendo que esos 90 primeros minutos, pues hay que darles chucherías, mantenerles darles palomitas, intentar ahí, y que aguanten, porque luego sí que viene algo que está bien. O sea, que merece la pena a lo mejor esperar o no lo sé si merecerá. Cada uno que tome en consideración lo que considere oportuno también. Pues Ramón, que lo dejamos aquí, si te parece. Me parece lo que tú digas, Pablo, pues yo estoy a tu disposición. Lo dejamos y nada, si alguien quiere ver más cosas, pues ya sabe que aquí en tu blog, en por mi blog, ejemplo, Hola, soy Ramón, en el Aldo de Lenares, que también me publica mucho nuestro amigo. Sí, es verdad, nuestro amigo Roberto Mangas. Que te puedes ir tu ingente actividad estos días en los que no vas a pasar por nuestros estudios, ese periodo vacacional que tomas tú y que me tomo yo, y a la vuelta de septiembre, Dios mediante, como se suele decir. Nos vemos, Pablo. Fenomenal, muchos besos y muchas gracias. Eso, y a seguir a Ramón Bernardo a través de su blog. Soy Ramón, estamos aquí en Peñíscola, hemos pasado unas vacaciones estupendas y lo mejor de todo que no solo hemos disfrutado del mar, de la playa, del estupendo paseo marítimo de Peñíscola, sino que además hemos estado haciendo un poco de turismo cultural y cinematográfico, porque hemos visto el castillo de Peñíscola, en el que veis ahí detrás de mí, que se está enfocando perfectamente, y entonces hemos conocido la historia de Pastaluna, hemos conocido también los rodajes importantes que se han hecho en Peñíscola, como el rodaje de la película Anthony Mann del Cid, como el rodaje de Calabush, una de las grandes películas de Berlanga, y luego, pues, ¿por qué no?, también el rodaje reciente de Juego de Tronos, que esta ciudad de Peñíscola es Ciri, una de las ciudades-estado esclavistas de esta serie de Juego de Tronos, en la que Daenerys Targaryen libera a los esclavos y que luego tiene problemas y que termina gobernándola en la 6ª temporada Tyrion Lannister. Y bueno, pues todo esto os cuento desde Peñíscola y que espero que hayáis disfrutado vosotros también unas estupendas vacaciones. Muchos besos y muchas gracias. Ya sabéis que estoy mucho más en holasoyramon.com.
Hola, soy Ramón, estamos aquí en Peñíscola disfrutando de unos días de vacaciones y voy a hablaros un poco de Peñíscola, de su relación con el cine, también del Papa Luna, que es el gran personaje de Peñíscola, y de Juego de Tronos y de alguna otra película relacionada con esta localidad. Pues hablando un poco del Papa Luna, el Papa Luna es el gran protagonista del cisma de Occidente, que ocurre entre finales del siglo XIV y principios del XV. El Papa Luna fue un noble nacido en la localidad de Lloca, en Zaragoza, de nombre Pedro Martínez de Luna, un hombre culto y que intervino, por ejemplo, en la fundación de la Universidad de Salamanca, intervino también en el compromiso de Caspe, en donde se eligió a Fernando I, rey de Aragón, y eran unos tiempos convulsos en la Iglesia, porque había, por un lado, la influencia del Imperio Romano Germánico, que seguía estando dominando Italia, dominando la sede pontificia en Roma, y por otro lado el nuevo reino francés y el nuevo reino aragonés, que estaban más o menos coaligados, y Aragón la corona de Aragón tenía un gran poderío en el Mediterráneo y Francia también, y entonces había ese enfrentamiento de poderes, aprovechando que hay unas guerras dentro de Italia y la sede pontificia se tiene que trasladar de Roma. Provisionalmente se realiza un cónclave con unos cardenales afines al rey francés y se elige a un nuevo papa, al Papa Luna, a Pedro de Luna, y que va a realizar su pontificado con el nombre de Benedicto XIII. En aquel momento hay dos papas, el Papa Bonifacio y el Papa Benedicto XIII. El Papa Luna, que había sido pues párroco y canónigo en Zaragoza, en Tarragona, en Gerona, también en alguna localidad francesa, pues localiza su sede pontificia en Aviñón y es el nombrado el Papa de Aviñón. Las circunstancias varían, se llega a pactar, el Papa Luna pierde apoyos, pero él sigue en sus 13 manteniéndose en el pontificado, y entonces decide trasladarse aquí a Peñíscola, donde hay un castillo, el castillo de Peñíscola, que es un castillo que originalmente era una alcazaba árabe, pero que fue cedido por el rey de Aragón a los templarios y realiza una fortaleza estupenda, muy bien fortificada, con unos elementos defensivos muy importantes, y aquí es donde se refugia el Papa Luna y pasa en los 12 últimos años de su vida. El Papa Luna vive 95 años, que para la época era una cosa, ahora lo es insólita, para la época muchísimo más. Un hombre además muy culto, que durante estos años pues hace también una importante biblioteca aquí en el castillo de Peñíscola, y a pesar de que se le insiste mucho en que ceda en el pontificado, él se mantiene en sus 13, que por cierto esta expresión viene de eso, precisamente, de que era Benedicto XIII, y mantenerse en sus 13 es persistir en la misma idea, ¿no? Y de ahí viene esta expresión. Durante la época, estos años que está aquí en Peñíscola, se le intenta envenenar varias veces, y la leyenda, que no la historia, dice que inventa una tisana con hierbas de por aquí, de locales, que le protegen contra los envenenamientos que intenta realizar. Finalmente, antes de que el Papa fallezca, se elige un nuevo Papa, que es Martín V, y durante un tiempo corto hay tres papas, el Papa Bonifacio, Benedicto XIII y Martín V, que al final es el que resulta por consenso el nuevo Papa de la Iglesia. Y ahí, con la muerte del Papa Luna, termina el cisma de Occidente. En Peñíscola es una localidad donde es una localidad muy cinematográfica. Calabuch, una película del año 1956 de García Berlanga, se rodó aquí en Peñíscola. Es una película muy interesante que retrata la época, ¿no? Y el contraste que hay entre ese físico que huye por la cuestión de la bomba de hidrógeno y tal, y se refugia aquí en Peñíscola y encuentra un paraíso
en Peñíscola, y esa población que se encuentra como encerrada en esta localidad y que para ellos es lo más alejado a un paraíso. Una película excelente, como todas las de Berlanga, que es la anterior a la de Plácido, que es una de sus grandes obras maestras, aunque Calabuig tiene esa amargura y esa dulzura al mismo tiempo que la hace estupenda. También se rodó aquí en Peñíscola El Cid, una de las grandes películas de la factoría Bronson. Ya sabemos que aquí en España se rodaron grandes superproducciones porque el Estado de Franco facilitaba mucho que vinieran a producirse películas aquí en España, y esta película de Antony Mann, El Cid, protagonizada por Sofía Loren y Charlton Heston, es una gran superproducción, una película que aquí en España no fue muy bien considerada y que no tuvo muchas críticas, pero es curioso porque en las listas, por ejemplo, hace 2 años, en una lista que sacaron los periódicos o las revistas especializadas en el Reino Unido, esta película, El Cid, era considerada una de las 100 mejores películas, y Anthony Mann, uno de los directores de cine norteamericanos que no ha sido lo suficientemente reconocidos. Y lo que da más novedad a Peñíscola es el rodaje hace unos pocos meses de Juego de Tronos. Juego de Tronos, que es el gran bombazo de las series actuales. Ya sabemos que hay más de 1.000 millones de seguidores de la serie en el mundo, posiblemente habrá más conforme pasan los años, y que Juego de Tronos se rodó el año pasado como para octubre, esta 6ª temporada que ya ha terminado, que terminó hace muy pocos días, y entonces tuve la ocasión en la playa, paseando por la playa, de encontrarme con un señor que llevaba una camiseta en la que aparecía Peñíscola y Tyrion en la misma camiseta, y entonces me quedé mirándole y le dije, bueno, ¿y esta camiseta dónde se consigue? Y dice, pues esta camiseta es exclusiva porque la hicimos los que participamos de aquí de Peñíscola en el rodaje de Juego de Tronos de esta última temporada. Y es una camiseta exclusiva. Me contó cómo había sido un poco el rodaje, me contó que participaron más de 1.200 extras en la película, algunos de una participación muy pequeña, incluso de segundos, y otros con participaciones más largas, y que se dejó aquí en la localidad más de 1 millón de euros en hostelería y tal, y que fue un rodaje muy divertido. Participó todo el pueblo y todo el pueblo se entregó para colaborar con la serie. El rodaje de Juego de Tronos hace que Peñíscola sea Tyrion. Tyrion es una de las ciudades esclavistas de la Bahía de los Esclavos, esta ciudad que Daenerys Targaryen conquista, y que al final de la última 5ª temporada, que supongo que ya habréis visto todo, pues hay una serie de sucesos que la obligan a abandonar la ciudad, y entonces es Tyrion Lannister, el enano de la familia de los Lannister, el que se va a encargar de dominar la ciudad, de dirigir la ciudad, ¿no? Y entonces estuvo este actor aquí, por supuesto, en Peñíscola, rodando exteriores, y aquí también, aunque la mayoría de los interiores se ruedan todos en Belfast, en Irlanda del Norte, los interiores de aquí del castillo se rodaron aquí también. Entonces el rodaje se prolongó durante más tiempo, y esperemos que otros años se vuelva a utilizar el castillo de Peñíscola, que es un súper cinematográfico para rodar nuevas temporadas de Juego de Tronos. Pues todo esto es lo que os quería contar. Ya sabéis, todo esto y mucho más en holasoyromón.com. Muchos besos, muchas gracias. Agradecer a Elena la magnífica fotografía con la que nos ha obsequiado, que es también ayudante de dirección y codirectora en este caso. Y pues nada más, muchos besos y muchísimas gracias.